platicamos rápidamente. No, no parece ser un tema vinculado a lo que estamos hablando, pero en política dicen que no hay coincidencias y Carlos Arrieta, corresponsal del Universal de Michoacán, nos tiene información sobre pues, el prófugo, exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Cuéntanos, Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarlos. Pues hasta este momento son 4 las órdenes de aprehensión que ha cumplimentado la Fiscalía General de la República en contra de exfuncionarios de la administración del exgobernador perredista Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra prófugo de la justicia, como bien lo dices. De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, los exfuncionarios capturados y ya en custodia de un juez son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración; Mario Delgado Murillo, delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; así como Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública Estatal. Carlos Maldonado fue detenido a las 9:48 de este sábado, o más bien entregado a las autoridades mexicanas a las 9:48 de este sábado pasado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Mario Delgado fue capturado a las 6 de la mañana de ese mismo sábado en una vivienda ubicada sobre la calle Rey Tariacuri de la colonia Vistabella en Morelia. Elizabeth Villegas fue aprehendida ese mismo día a las 7:54 en un domicilio de la colonia Praderas de Morelia, así como Antonio Bernal, quien fue entregado a las autoridades en la localidad Cimbrones, municipio de Sinacantepec, en el Estado de México. Es importante, decir que junto con Silvano Aureoles Conejo también se encuentra prófugo de la justicia otro exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 2 exfuncionarios más de su administración. Como gobernador de Michoacán hay que recordar que Silvano Aureoles Conejo fue muy cuestionado y señalado por sus excesos, excentricidades, malos manejos de los recursos públicos, así como por su explosivo carácter. Aureoles Conejo, nacido el 23 de agosto de 1965 en el municipio de Carácuaro, se enfrentó junto con gran parte de su gabinete a la crítica pública y política cuando se reveló los miles de millones de pesos del erario público que gastaba en la renta de helicópteros para su uso personal, el de sus funcionarios, familia y amigos. Aureoles Conejo, militante del Partido de la Revolución Democrática desde su fundación, también era amante de las aeronaves sigilosas y jets privados que rentaba a través de contratos fantasmas con empresas delicadas de este giro, pero por lo que se le persigue en esta... Déjame hacer una pausa, Carlos, para simplemente rematar la información y tener todos los detalles sin que nos interrumpa el corte comercial. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta conversación con Carlos Arrieta sobre las órdenes de aprehensión contra el exgobernador, contra Silvano Aureoles. Decías, Carlos, además de ser amante de los viajes en helicóptero, también lo era de las aeronaves. Es correcto. A no más de 3 meses de iniciada su administración, Silvano Aureoles ya había hecho contratos por cerca de 1.200 millones de pesos en renta de aeronaves, tanto aeronaves sigilosas, jets privados, pero principalmente helicópteros. El gobierno, hay que recordar que el gobierno del también ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo, se vio manchado de sangre cuando personal de la Secretaría de Seguridad Pública irrumpió en la comunidad indígena de Arantepaco y asesinó a 4 habitantes, entre ellos un menor de edad, estudiante de bachillerato, un enfermero y 2 carpinteros. En esa operación policial, Enrique, amigos que nos escuchan, también dejó en esa localidad del municipio de Nahuatzen 23 pobladores más lesionados, de los cuales 10 fueron torturados por los policías estatales del gobierno de Aureoles Conejo. Él también es diputado federal y ex senador de la República por el PRD. Fue el gobernador de Michoacán que realizó más viajes al extranjero con recursos públicos. Durante su gobierno, Aureoles fue señalado de la excesiva malversación de recursos públicos en la construcción de 11 cuarteles regionales para la Policía Michoacán, la entonces Policía Michoacán, de los cuales terminó y entregó solamente 8, pero en muy malas condiciones. Los elementos señalaron que las instalaciones eran de papel, de cartón, e hicieron públicas las filtraciones de agua y la mala calidad de los materiales con los que fueron construidos, pero que además fueron metidos a una cuenta pública por la administración silvanista con un gasto inicial que después se modificó por encima de los 5.000 millones de pesos. Autoridades estatales y federales en ese sentido pues han confirmado que esta es la razón
esta última parte, esta construcción o esta presunta malversación de recursos en la construcción de los cuarteles policiales, Sí. es bueno lo que ocupa este proceso ya judicial en el que al que ya son sometidos 4 de sus ex colaboradores, y del cual él se encuentra en estos momentos prófugo de la justicia junto con su Sí. otro exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, y 2 exfuncionarios más de su administración. Sí, ¿quiénes son estos 2 exfuncionarios más, Carlos? No tengo el dato, no se ha dado a Ok. conocer en ese sentido. Del que se ha confirmado es de Juan Bernardo Corona Martínez, Ujú. otro exsecretario de Seguridad De seguridad. Pública en el Estado, y Silvano Aureoles Conejo. Perfecto. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la información. Muchísimas gracias, Carlos Urieta, corresponsal del Universal allá en Michoacán. Buenas tardes. Ahí tenemos la información de Carlos Arrieta. Pues obviamente pues es un hecho que se había señalado, documentado, denunciado de manera repetida, ¿no? En el pasado, Fer, Iván, y que ahora se tienen ya los elementos para actuar. Está prófugo de la justicia, el exgobernador, y pues veremos realmente qué es lo que sucede. Así es, Enrique, tenemos un poco de problemas con tu comunicación. Recordar Y lo que decía solamente. sí parece que hay un problema ahí con tu comunicación, Enrique. Y bueno, recordar, hablan de 3,000 millones de pesos pues, daño al erario. Habría que aportar estas pruebas. Y también hay que recordar que Silvano Aureoles pues tocó la puerta en el gobierno anterior con el entonces presidente Sí, López Obrador, perfecto. y nunca fue recibido. Él hablaba de pues algunas pruebas que tenía, en el sentido de que las Sí, elecciones iban a ser dominadas por el narcotráfico. No se llegaron a presentar estas pruebas, pero a ver qué, pues muy interesante todo esto, Enrique. sí, exactamente. Es interesante y veremos cómo se desarrolla el asunto que se da a conocer. Decían, no hay coincidencias porque en los últimos días el presidente Trump aquí en Estados Unidos ha hablado de la manera en la que se ha infiltrado, según el gobierno estadounidense, el crimen organizado en las estructuras políticas de nuestro país. Y veremos si estas declaraciones y esta presión termina generando acciones de parte de la actual administración que sí tiene argumentos, me parece los ha construido desde el inicio para decir que aquí no hay pactos y no hay eh, abrazos, ¿no? O solo abrazos. Pero veremos si lo mismo aplica para otros gobiernos locales, estatales, elementos que en el pasado han ocupado posiciones federales y que dicen pues estar libres de culpa. Veremos si es el caso. A partir de esta presión que se ejerce desde Washington para atacar no solamente a los elementos criminales, sino también a los elementos políticos que les permiten actuar con impunidad en nuestro país. Recibe las noticias más relevantes de México. Suscríbete a Grupo Fórmula.